Muy bien, vamos a continuar ahora colocando esta columna que nos falta referente al importe, el subtotal, IVA y total. Para ello vamos a utilizar lo que se llaman fórmulas dentro de Excel. Recuerden que la hoja de cálculo, su principal utilidad es el cálculo automático de operaciones contables o monetarias. Entonces, por ejemplo, el importe, en esta columna importe vamos a colocar el importe de cada uno de los productos que se compraron, y está compuesto por la cantidad de productos que compran por el precio de cada uno de ellos. Entonces, para colocar un valor que quiero que deseo que se vaya a calcular, lo primero que hay que colocar es el símbolo de igual. De esta forma Excel sabe que tiene que hacer un cálculo y como resultado me tiene que dar un valor. Muy bien, y para ello pues básicamente después del igual vamos a colocar el nombre de las celdas que deseo que estén involucradas en ese cálculo y el operador correspondiente. En este caso tenemos que la primera celda correspondiente que quiero utilizar es la que está, el valor que se encuentra en la celda C4, que se refiere a la cantidad del primer producto. Y después debo de colocar, después de la primera celda, el operador. En este caso es el operador por. Dentro de la computación no podemos escribir una X como lo hacemos en matemáticas. El operador por está asignado al símbolo del asterisco. Entonces sería 2, operador por, observen también en la barra de fórmulas lo veo, y en la celda, por el precio del producto. Entonces sería este por este. Si yo quiero obtener el resultado de la operación, simplemente hay que dar Enter para que se grabe la fórmula, Excel la calcula y nos muestre el resultado dentro de ella. Entonces observen, dentro de la celda no tengo guardado el valor de 6910, sino tengo guardada una fórmula que involucra en este caso únicamente dos referencias y un operador. Muy bien, vamos a hacer el artículo número 2. Entonces nuevamente establezco el símbolo de igual para saber que voy a poner una fórmula y que tiene que hacer un cálculo, y después le voy a decir que multiplique la cantidad de artículos por el precio de cada uno de ellos. Observen cómo les va marcando en diferentes colores las celdas que están involucradas en esa fórmula, y le vamos a dar Enter. Ok, dentro de Excel hay una herramienta muy utilizada, que es el relleno automático o el autorrelleno, y ese nos permite rellenar celdas en base al contenido o al histórico de contenido que haya en esa fila o en esa columna donde voy a aplicar el relleno automático. Entonces, para aplicar el relleno automático, simplemente dentro del último valor, de uno o dos valores dependiendo de cómo sea, voy a posicionar el cursor justo en la esquina inferior derecha, y el cursor tiene que cambiar a esta forma. Cuando esté así, le voy a dar clic y sin soltar voy a arrastrar, en este caso es hacia abajo, de tal forma que Excel autorrellena o autocopia la fórmula que yo estoy utilizando a las demás filas, y observen cómo automáticamente él se ajusta o se adapta a la fila y cambia el número de fila para obtener un cálculo correcto. El relleno automático lo puedo hacer hacia abajo o hacia la derecha. La hoja de cálculo marca un error de valor. Observen cómo el contenido es una fórmula de 22 por F22, pero si yo verifico de 22 por F22, pues no puedo hacer una multiplicación entre un texto
y un número. Por eso marca este tipo de errores. Bueno, este nada más es como extra para saber que el relleno automático lo puedo aplicar hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a utilizar ahora una función para el subtotal. El subtotal se refiere a la suma de todas aquellas cantidades que tú compraste, o más bien de todas las cantidades que vas a pagar referente a los distintos artículos que compraste. Aquí la fórmula nos quedaría igual a, tendríamos que sumar cada una de las referencias. F14, el operador sería suma, y luego le doy clic, y luego suma, y luego le doy clic, y luego suma, y luego le doy clic, y así sucesivamente hasta que yo llegase a F22. Entonces esta es una fórmula como un poco ya larga y que es una suma. Entonces, como es algo que se utiliza muy comúnmente, dentro de Excel existen las funciones, y esas funciones son fórmulas preconfiguradas, preprogramadas, que ya están incluidas dentro del programa y que simplemente hay que mandarlas llamar para que se ejecute la operación. Entonces, en este caso, como ya hemos visto en el caso de factura y de fecha, vamos a utilizar una función. La función que quiero utilizar es la función suma. Entonces, yo ya me la sé, ¿ok? Entonces simplemente escribo igual. Recuerden, cuando es una fórmula o función, deben de colocar el símbolo igual para saber que se va a llevar a cabo un cálculo y va a regresar el resultado de una operación. Entonces, suma, ¿sale? Y si se fijan, dice abre paréntesis y después de los paréntesis, separado por comas, agrega los números que quieres obviamente sumar. Entonces, aquí no tendría que estar agregando los números. Como son bastantes y están todos juntos, lo más adecuado es que yo agregue todos los números al mismo tiempo, que no lo haga uno por uno. Entonces, voy a hacer este barrido, le doy clic y sin soltar arrastro para que se seleccionen todos los números, y observen, tengo aquí lo que se llama un rango de celdas, que es la selección de dos o más celdas al mismo tiempo. Y como identifico los rangos, la primera referencia o nombre de celda es donde inicia el rango, en este caso en F14, después dos puntos y la última referencia o nombre de celda donde concluye el rango, en este caso es F22. Entonces él sabe que entre F14 y F22 debe seleccionar todas las celdas que estén entre esas dos. A eso se le llama rango de celdas, cuando selecciono dos o más celdas al mismo tiempo. Entonces simplemente voy a dar enter y me va a mostrar el subtotal. Ahora vamos a calcular el IVA. El IVA corresponde al 16% de lo que yo compré. Entonces sería una fórmula muy sencilla que sería igual a donde encuentro la cantidad que compré en esta referencia o en esta celda, y la voy a multiplicar por el 16%, que es el IVA que actualmente nos cobran por la compra de insumos. Entonces simplemente coloco la cantidad que voy a pagar por la cantidad del porcentaje del impuesto que me van a cobrar y doy enter, y automáticamente me está calculando el 16% de esto que voy a pagar, que correspondería al IVA. Y aquí el total simplemente es el subtotal. Doy clic en la celda, escribo un símbolo de más el impuesto que me toca pagar por haber comprado eso. Esta es una fórmula muy sencilla y le voy a dar enter. Aquí no utilicé la función suma porque solo son dos celdas. Es muchísimo más fácil de escribir esta fórmula que poner, por ejemplo, suma de estos dos elementos. Y le voy a dar enter. Y aquí ya tengo los datos correspondientes. Ahora, ¿qué nos falta? Por aquí un poco el formato de las celdas en cuanto a los bordes. Los bordes de las celdas están representados aquí en fuentes. Tenemos la opción de los bordes.
Entonces, dependiendo de cómo quieran dar el formato, pueden activar y nada más colocar bordes inferiores, superiores, izquierdo, derecho, todos los interiores, un borde grueso, etcétera. Pueden dibujar cada uno de los bordes, ¿ok? O le pueden dar clic aquí en más bordes y nos da todas las opciones de bordes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero poner todos los bordes. Lo primero que hay que seleccionar es el tipo de borde. Después el color, voy a poner azul marino fuerte y le voy a decir que el interior quiero que me lo divida, ¿ok? Y para el exterior quiero un borde más grueso y le digo que me coloque el contorno y le voy a dar aceptar y observen, ya me aplicó los bordes. Insisto, dependiendo obviamente del rango de celdas que he seleccionado, pues se va a aplicar o no la herramienta. Por ejemplo, si yo no lo quiero ya, directamente aquí le puedo dar bordes sin bordes y automáticamente los elimina. Simplemente es jugar y seleccionar el borde que correspondería a lo que yo quiero. O bien también lo puedo dibujar. Entonces le puedo dar dibujar borde, aparece un lápiz y tengo que ir dando clic sobre la línea o el borde que quiero dibujar, ¿ok? Cuando dibujan hay que ir nuevamente y desactivar el dibujar para que ya no aparezca el pequeño lápiz. Ahora voy a seleccionar esto y le voy a poner aquí directamente bordes, borde exterior grueso, ¿sale? Y borde exterior grueso para que haga la diferencia entre uno y otro. Muy bien, y con esto concluimos el formato básico de la celda y una breve explicación de las fórmulas y las funciones. Bueno, antes de que nos vayamos, nos falta, no me he dado cuenta que estas tienen otro tipo de fuente. Entonces le voy a poner el mismo tipo de fuente, Arial Nova. Voy a bajar y estas las voy a poner en negrita porque son el subtotal y bitotal para que queden mejor. Ay, están muy grandes. No, es que me equivoqué de fuente. Era esta. Bueno, en mi caso ustedes escogen su fuente preferida o que más les agrade. Muy bien, ahora sí concluimos este video.